Muy buenas noches. En nombre de nuestra empresa Vinovo y su producto Biofilm, le damos la más cordial bienvenida al seminario virtual Tratamiento de heridas antes y durante la pandemia. Vinovo, una empresa que se caracteriza por apoyar la educación médica continua, se siente sumamente halagada de contar con su presencia. Asimismo, reconocemos y agradecemos a la Asociación de Cirujanos de Guatemala y al Colegio de Médicos y Cirujanos por el valioso apoyo a este evento, el cual sin lugar a dudas será de gran valor para todos nosotros. El seminario constará de 2 charlas magistrales, las cuales serán dictadas por las doctoras Lourdes Santizo y Jenny Fuenmayor. Nuestro más sincero agradecimiento por su profesional y desinteresada participación. Contamos también con la participación de apoyo como moderador del doctor Miguel Ángel Marroquín. Bienvenido, doctor. El micrófono es suyo. Bueno, buenas noches a todos. Realmente nos sentimos muy complacidos de estar en esta noche compartiendo estas charlas de un aspecto científico que definitivamente nos va a llenar a todos los que lo vamos a escuchar. Como ustedes saben, estas charlas han sido programadas e invitados especialmente gente profesional, gente académica, estudiantes de medicina, colegas cirujanos de Guatemala y de Centroamérica y otras partes de Sudamérica. Y realmente vamos a tener conferencias que nos van a llenar al máximo. Creo que alguien dijo por ahí que la pandemia había venido a destruir muchas circunstancias de los médicos, pero yo creo que fue todo lo contrario. Creo que la pandemia nos ha unido un poquito más, puesto que nos ha acercado a colegas que están en lugares distantes y que definitivamente ahora con todas esas pláticas virtuales que se generaron por esta misma situación, nos permiten y nos unen de tal manera que vamos a poder compartir e incluso con gente que está en otro lado de Guatemala y que nos van a enriquecer también con pláticas. Y en esta ocasión pues vamos a tener a 2 conferencistas que definitivamente van a llenar las expectativas de cada uno de ustedes. El agradecimiento especial para Vinovo porque nos ha tomado en cuenta en este tipo de actividades. A nosotros nos gusta lo académico y realmente este tipo de cosas nos van a llenar en cuanto a nuestro acervo quirúrgico, ¿verdad? Algo muy importante de mencionar es la importancia del porqué de estas charlas. Todos sabemos que la piel, siendo el órgano más grande del cuerpo, que tiene funciones muy importantes de protección, funciones muy importantes táctiles o sensitivas, funciones termorreguladoras, funciones metabólicas como la síntesis de vitamina D, etcétera, etcétera. A la hora de tener una afección de esta área, y hablo por ejemplo de los pacientes quemados, definitivamente vamos a tener una repercusión en el organismo de la persona, y no solo es repercusión desde el punto de vista físico, es una repercusión desde el punto de vista psicológico que definitivamente va a mermar la salud de mucha de nuestra gente o de nuestra población que son afectadas por este tipo de patologías. Yo veo la importancia tremenda para ver el manejo de las heridas y quemadas antes, durante la pandemia, porque definitivamente es algo que es a los cirujanos un pan nuestro de cada día y realmente es admirable el trabajo que se hace, por ejemplo, Hospital Roosevelt, IX, San Juan, etcétera, con los pacientes quemados. Y yo creo que va a ser unas charlas bastante enriquecedoras. Quiero hacer un pequeño paréntesis, si me lo permiten los organizadores, si se me lo permite la Junta, los patrocinadores, que son Vinovo, a través de su producto líder, que es el Biofilm, porque yo creo que no hay cirujano en Guatemala que no conozca el Biofilm. Yo pienso que no hay en Guatemala un estudiante que no conozca el Biofilm. Pero quizás muchos de los estudiantes no conozcan el origen del Biofilm. Yo quiero dar unas pequeñas palabras para el doctor Carlos Alvarado Dumas, que estoy seguro en estos momentos nos está escuchando.
El doctor Carlos Alvarado Dumas, aparte de ser oncólogo, aparte de ser o haber sido un nadador profesional, el doctor Carlos Alvarado Dumas ha sido un médico investigativo. La investigación le ha fascinado sobremanera y a raíz de eso es que se inventó las mallas estas membranas biológicas que realmente han sido de mucho beneficio para los cirujanos. Yo no sé si ustedes saben también que el doctor Carlos Alvarado Dumas, por allá por la década de los 80, inventó un signo que lleva su nombre, el signo para la mebiasis, el signo Carlos Alvarado, perdón, el signo Alvarado Dumas, que está escrito en la literatura, fue descrito por el doctor Carlos Alvarado Dumas y justamente por esa su labor investigativa que él tiene, se ha involucrado mucho en este tipo de aspectos. De ahí nació las membranas biológicas, que para mí es sumamente importante porque nos ha hecho maravillas en cuanto al beneficio que muchos de nuestros pacientes han tenido en su recuperación, tanto en heridas como en los pacientes quemados, para mejorar aquellas coberturas cutáneas que muchas veces están deficitarias. Doctor Carlos Alvarado Dumas, en esta ocasión, yo me siento muy complacido de participar de este tipo de charlas y me siento muy halagado de ser su amigo, me siento muy halagado de haber compartido en muchas ocasiones con usted y realmente yo sé que usted tiene una serie de medallas y reconocimientos nacionales e internacionales, pero quiero aprovechar esta ventana para agradecerle en nombre de la Asociación de Cirujanos y en nombre de los cirujanos de Guatemala y de las distintas residencias de Guatemala, el aporte que usted a través de las membranas biológicas y de su persona en general le ha brindado a las residencias de Guatemala y muy especialmente a la residencia del Hospital Nacional de San Marcos, que de usted siempre ha tenido un apoyo de mil maneras. Así es de que, doctor Carlos Alvarado, siéntase halagado, siéntase contento de que el fruto de aquel esfuerzo que usted ha hecho se ve reflejado en este tipo de acciones. Y sin más preámbulos, yo quisiera comentar, vamos a tener la participación de la doctora Lourdes Santizo. Creo que la doctora Lourdes Santizo, muchos de los colegas cirujanos la conocemos. Creo que muchos estudiantes ya han escuchado de ella, que la hemos visto en muchas participaciones, pero el día de hoy nos va a deleitar con una sobresaliente charla sobre qué es el manejo de las heridas y quemaduras en los pacientes antes de COVID y durante COVID. La cirujana es una cirujana egresada del Hospital General San Juan de Dios, cirujana plástica y reconstructiva, con un posgrado en Río de la unidad de quemados de pediatría del Hospital Roosevelt. Es la coordinadora de la clínica de quemaduras infantiles del Niño Sano, docente del posgrado de cirugía plástica pediátrica y quemaduras del Hospital Roosevelt de la Universidad de San Carlos, docente médico internacional, miembro de la Asociación Internacional de Quemaduras, es miembro fundadora de la Fundación para Niños Quemados de Guatemala y, por supuesto, una digna miembro de la Asociación de Cirujanos de Guatemala. Así es de que, Lourdes, bienvenida a esta sala virtual. Dejamos los micrófonos para que nos deleites con tu plática. Muy buenas noches a todos. Primero quiero agradecer a Vinovo Biofilm por la oportunidad de poder compartir esta noche con ustedes algunas de las experiencias que hemos tenido en el Hospital Roosevelt a través de todos estos años. Vamos a hablar un poquito de heridas y de quemaduras. Es un tema bastante amplio, no se puede cubrir en una sola plática, pero vamos a tratar de hacer énfasis en la parte de las lesiones antes y después de la pandemia. Y también quiero unirme a la felicitación que realizó el doctor Marroquín con respecto al doctor Carlos Alvarado Dumas. Lo conozco personal y profesionalmente y realmente es un verdadero ejemplo para todos. Así que felicitaciones, doctor. Muchas gracias por habernos convidado esta noche.
Voy a pasar entonces a iniciar la plática. Muy bien. Para las personas que me conocen, pues saben que trabajo en el Hospital Roosevelt. Soy cirujana plástica de la sección de cirugía plástica pediátrica y también de la unidad de quemaduras pediátricas del Hospital Roosevelt. El Hospital Roosevelt es un hospital de referencia nacional en la capital de la ciudad de Guatemala. Hablando de lo que son las heridas y su problemática, el 80% de nuestras heridas que nosotros recibimos, por lo menos en la sección de la cirugía pediátrica, son traumáticas. Por eso le vamos a dar un poco más de énfasis a las lesiones traumáticas el día de hoy. Estas representan la quinta causa de discapacidad a nivel mundial, o sea que es un tópico que no nos afecta solo aquí en Guatemala, sino en todos los países del mundo. Es una plaga que es muy difícil de tratar, consumen grandes cantidades de suministros médicos, tiempo, recurso humano. Los tratamientos no son de un solo día, sino llevan semanas y eso hace que los costos a nivel hospitalario se eleven bastante. Y también el gran problema que existe en nuestro país es de que hay poca capacitación en su manejo. O sea, ¿quién le enseña a los estudiantes de medicina a curar? ¿Quién le enseña a los residentes a curar? Realmente dentro de los pensums de muchas universidades no está el manejo específico de las heridas y entonces realmente es algo en lo que tenemos que enfatizar más porque es algo que todos, especialmente los cirujanos, vamos a ver en nuestra práctica, no solo a nivel hospitalario, sino a nivel de la práctica privada. Este es un esquema que ustedes pueden ver de cómo se maneja prácticamente una quemadura, una herida desde su inicio. Evaluamos al paciente inicialmente, hacemos un diagnóstico preliminar y luego hacemos consideraciones inmediatas con respecto a su manejo inmediato, ya sea que necesite un debridamiento quirúrgico o solo una curación. Eso nos va a llevar a lo que es el tratamiento básico de una herida, que vamos a platicar un poquito más adelante. Luego de que tratemos esa herida, pues la vamos a estar evaluando constantemente y esta pues va a evolucionar en una forma favorable, va a epitelizar o va a sanar o la tendremos que operar, pero al finalmente va a sanar. Pero hay muchas heridas que no terminan de curar y son las heridas que se vuelven crónicas, ¿verdad? Si estas heridas no curan, entonces nos pasamos a lo que es el esquema TIME, que hace énfasis en 4 aspectos principales, lo que es el control del tejido no viable, el control de la inflamación y de la infección, control del exudado y estimulación de los bordes epiteliales. Si logramos hacer un buen análisis y logramos controlar estos 4 aspectos, podemos ver que muchas heridas empiezan a cicatrizar poco a poco. Hay algunas heridas que a pesar de que hacemos todo este esquema, no cicatrizan adecuadamente, entonces tenemos que volver a revisar nuestro esquema TIME y en algunos casos tenemos que aplicar terapias avanzadas de tratamiento para poder tener nuestra meta final, que es tener una herida cerrada. Dentro del tratamiento básico de cualquier herida o quemadura, pues inicialmente tenemos que hacer una limpieza de la misma. Esta puede ser en una forma quirúrgica o puede ser solo a través de una curación. El segundo paso es la curación que tenemos que hacer de la herida para preparar el lecho para una posible epitelización o una cobertura cutánea. Recordemos que no todas las heridas son profundas, entonces muchas de ellas conservan elementos epiteliales que pueden hacer que la herida vuelva a sanar por sí misma. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es crear las condiciones ideales para que ese proceso se dé de una forma normal. Si las heridas son profundas, entonces ya tenemos nosotros que intervenir proveyendo una cobertura cutánea, la cual puede ser a través de injertos, colgajos o matrices de regeneración dérmica. ¿Qué pasó cuando empezó la pandemia del COVID? Esto es algo que obviamente nos afectó a todos a nivel mundial.
Tuvimos que crear protocolos de ingresos y procedimientos para pacientes COVID. Tuvimos que aprender a usar estos trajes que son bastante complicados de usar. Tuvimos que aprender a protegernos desde la emergencia, a toda hora en sala de operaciones. Y todo eso es un proceso que es largo y que todavía tenemos que seguir. Las medidas de bioseguridad llegaron para venir y para quedarse. Entonces tuvimos que aprender a utilizarlas. En nuestro hospital, por ejemplo, cuando se inició el problema de la pandemia, como nosotros trabajamos en el área pediátrica, pues inicialmente solo se hacía una entrevista a los niños y a la familia, y si tenían parámetros sugerentes de que pudiera tener un contacto epidemiológico, entonces se le hacía un hisopado. Pero si si la entrevista era negativa, el paciente pues ingresaba directamente. Pero esto duró solo como 1 mes y medio y posteriormente el protocolo es que todo paciente que ingrese a la emergencia y tenga indicación de ingreso hospitalario tiene que tener un hisopado y se queda en la emergencia hasta que salga el resultado. De ahí, dependiendo del resultado, ya se dirige a lugares determinados dentro de la sección pediátrica para ser tratado como paciente COVID o no COVID. Ante esta situación, muchos reforzamos lo que fue el tratamiento ambulatorio de algunas quemaduras porque no podíamos ingresar muchas. Entonces, algunos pacientes que tenían quemaduras, pero que no ameritaban ingreso, fueron vistos en la sección de ambulatorios de la emergencia y se les explicaba, se les daba un buen plan educacional y muchas veces materiales para que se pudieran curar en casa. Y también las áreas críticas, se designaron áreas críticas COVID y no COVID. El manejo de rehabilitación, pues posiblemente fue el más difícil de controlar, porque la rehabilitación nosotros la vemos en nuestra consulta externa. Y al no tener una consulta externa abierta, nuestros tratamientos de rehabilitación prácticamente se pararon. Inicialmente lo que hicimos es que nosotros como médicos y los residentes, ustedes pueden ver en la primera fotografía, es que algunos residentes y mi persona tuvimos que asumir el cargo de rehabilitadores. Realmente no somos los mejores rehabilitadores, pero hicimos nuestro esfuerzo haciendo férulas dinámicas, férulas estáticas, incluso en este caso estábamos haciendo un casquito para un paciente con una malformación craneal. Entonces son cosas que tuvimos que aprender a hacer para poder ofrecer al paciente un proceso de rehabilitación inicial. Más adelante, conforme pasaban las semanas, la licenciada Hidalgo tuvo la oportunidad de llegar a nuestra emergencia y ella empezó algunos otros procesos de rehabilitación, como las terapias de yeso seriado, algunas férulas, y nos apoyó bastante porque realmente la parte de rehabilitación es otro mundo. También teníamos un set de ropa de depresión y a cada paciente que iba saliendo le íbamos dando una prenda de presión que era una medida más o menos estándar y se les indicaba que se las ajustaran a su medida. Se les daban también folletos con todas las fisioterapia y todos los ejercicios que tenían que hacer en casa. Pero realmente la rehabilitación ha sido el reto y estamos muy contentos de que el próximo mes ya podemos reiniciar funciones en las clínicas de niños sanos. ¿Qué cambió durante la pandemia? Pues básicamente estos son los factores principales. Los tiempos de tratamiento de los pacientes en las primeras semanas de la pandemia se prolongaron. Había menos personal médico quirúrgico, las salas de operaciones estaban limitadas, los diagnósticos de COVID a veces se tardaban, entonces los tiempos de tratamiento de los pacientes se nos fueron haciendo largos. Se nos disminuyó el número de ingresos, definitivamente la gente tenía miedo de ir al hospital, entonces no llegaban. Sin embargo, a casos como estos que tenemos aquí en la pantalla, de gran complejidad, se tardaban en llegar. Muchas veces porque la referencia se volvió tardía. Los padres no querían ir a la capital. Y por lo tanto, los pacientes que empezamos a recibir eran básicamente los pacientes más graves. Tuvimos bastantes casos de referencia tardía, por ejemplo, estos 2 niños, uno llegó cuando tenía 1 semana de quemado y el otro cuando tenía 2 semanas. Entonces, eso cambia prácticamente el pronóstico de un paciente gran quemado.
También vimos un aumento de lo que son las úlceras de decúbito y de lesiones no intencionadas dentro del hospital y en nuestros pacientes pediátricos. Aquí tenemos en números nuestras estadísticas. El año pasado, para el mes de agosto, habíamos visto ingresados 191 pacientes quemados a la unidad de quemaduras, de un total de 314. Una mortalidad de 10 casos para 300 casos. Este año, para el mes de agosto, solo habíamos visto 124. Eso fue una disminución del 35% de los ingresos del año pasado. Nuestra mortalidad fue más baja, tenemos menos casos. Un caso COVID positivo falleció desafortunadamente, era una niña de 1 año, gran quemada, que tuvo bastantes problemas iniciales con la metabólicos, hizo una respuesta inflamatoria muy severa y falleció relativamente rápidamente. Y de todos los casos que hemos recibido COVID, hemos tenido 6 positivos a la fecha, 3 fueron tratados con curaciones de ingresados, pero tratados solamente con curaciones, y 3 fueron casos quirúrgicos. Dentro de lo que es el tema de la curación de las heridas, es muy importante mencionar que cada hospital tiene cierta cantidad de suministros y de recursos humanos capacitados. Y eso es muy importante que cada hospital lo tenga bien en mente, porque hay casos, a veces se empiezan a tratar los casos con la esperanza de que van a salir adecuadamente, pero si no los hemos clasificado bien desde un principio, cuando ya llevan 2 o 3 semanas y se nos complican, entonces ya se refieren y no es eso lo que queremos. Entonces, cada hospital debe saber hasta dónde debe llegar con cada caso y la complejidad de cada caso, ¿verdad? Es muy importante aprender a clasificar las quemaduras desde el ingreso, la gravedad de la quemadura de una herida. Y para esto les voy a enseñar una tabla que nos sirve mucho, porque en base a esto nosotros decimos, bueno, este paciente lo podemos manejar aquí con lo que yo tengo, o este paciente lo tengo que referir lo más pronto posible. Recordemos que siempre tenemos que recordar los 3 pasos de lo que es la limpieza de una herida, colocación de un apósito, una curación y vendaje oclusivo. A veces nos vienen pacientes todavía sin curar, o sea, con una curación que no es oclusiva, ¿verdad? Eso ya no es de este tiempo. Tenemos siempre que hacer unos vendajes que cubran al paciente para mantener su calor. Cirugía de urgencia, pues en casos que lo ameriten tendría que hacerse antes de la referencia, y tenemos que continuar con las reevaluaciones constantes de la herida, porque es en base a esa evaluación constante que podemos decidir qué materiales vamos a utilizar o qué es lo que vamos a ir haciendo con la herida. Esta es la famosa tabla de gravedad de Benaim. El profesor Benaim es un profesor altamente reconocido, es argentino, él sabe mucho de quemaduras, es todo un profesor, y creó esta tabla de la evaluación de la gravedad en base a los parámetros de extensión y profundidad. Entonces, si tenemos una quemadura de 2º grado superficial y solo llega hasta el 10% en un adulto y un 5% en un niño, es una quemadura leve. Si llega hasta el 30% en un adulto o 20% en un niño pequeño, menores de 10 años, es moderada. Si sobrepasa del 30% y llega hasta el 60% o al 40% en niño, ya es grave. Y críticas, más del 60% en adultos y más del 40% en niños. ¿Por qué es esto importante? Porque a veces me dicen, bueno, doctora, es una quemadura superficial. ¿Y del cuánto es? Del 40%. Entonces, es grave, pues hay que mandarla ya, porque es muy importante que reconozcamos la gravedad en base a la extensión y la profundidad. Si la quemadura es más profunda, se necesita un porcentaje menor para los diferentes grados. Como pueden darse cuenta, aquí un caso grave es con un 16% de una quemadura de 2º grado profundo, o solo de un 11% en un niño, y más del 45% para edad crítica, o más del 30% para los niños. Y las de 3er grado se necesitan que sean mucho menor para ser consideradas graves o críticas. Entonces, esta tabla es muy importante que la tengamos en mente, porque todo lo que es del lado izquierdo posiblemente sea
fácil de manejar en los hospitales o centros de salud. Pero los casos graves y críticos deben ser referidos a hospitales que tengan mayores recursos, y no solo recursos humanos, porque puede ser que haya un magnífico cirujano en un área muy lejana, pero no cuenta con los suministros ni con todo el aparataje que se necesita para tratar a un paciente de gran quemado. Y no solo estamos hablando de un buen intensivo, sino estamos hablando de un buen banco de sangre, estamos hablando de una buena nutricionista, estamos hablando de infectólogos. Entonces tenemos que referir a los pacientes lo más temprano posible para evitar complicaciones. Entonces, hablando de lo que son los apósitos, cualquier suministro, ahora apósito, la definición de apósito ha cambiado un poco. Cualquier suministro utilizado para cubrir, proteger, mejorar y cicatrizar una herida se le llama apósito. Ya no hablamos de apósito solo de la curación en sí. Entonces, apósitos va a haber de una gran variedad y de distintas formas, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Pues a veces contamos con una gran variedad, ¿verdad? Podemos ser que tengamos en nuestro hospital alginatos, o que contemos con el sistema VAC, o solamente contemos con ungüentos antibióticos o enzimáticos, o membranas hidrocoloides o esponjas, o biofilm, que es a base de miel. Entonces, cada hospital debe saber, o cada médico debe saber qué es lo que cuenta en su hospital para poder utilizar estos de la mejor forma. Personalmente, a mí me gusta utilizar a veces algunos al inicio del proceso cicatrizal y los voy cambiando conforme va mejorando o empeorando la herida, ¿verdad? Entonces, tenemos que curar es un arte, y la verdad es de que hay que aprender a utilizar todos estos recursos de la forma más eficiente posible. Las curaciones en sí deben favorecer el proceso de epitelización de las áreas de espesor parcial, y al mismo tiempo las curaciones deben preparar los lechos si las áreas son profundas, porque ahí pues obviamente vamos a necesitar injertar. Por ejemplo, este es un paciente que tiene diferentes áreas de diferente espesor y profundidad en su cuerpo. Entonces, en algunas áreas es bastante superficial, podemos utilizar una membrana hidrocoloide. A mí personalmente me gusta utilizar bastante el biofilm en el área de segundo grado profundo para que se retire los restos de fibrina y se favorezca el crecimiento de las células epiteliales. Y cuando las quemaduras pues ya son profundas, de una vez ir injertando, no estar esperando que toda esa área esté lista, sino si un área ya está lista, vamos injertando de una vez y vamos favoreciendo el proceso de epitelización de las áreas de espesor parcial. Aquí tenemos un caso solo para esquematizar los 3 pasos que les mencioné antes de la curación de las heridas. Una quemadura eléctrica, ustedes pueden ver la profundidad en el área del cuello posterior. Hay que ir a debridar eso de una forma quirúrgica, pero al mismo tiempo que se hace ese debridamiento, pues tenemos que empezar a aplicar algún material para ir limpiando todos los restos de tejido necrótico. Recordemos que en las quemaduras eléctricas se da el fenómeno de electroporación, entonces tenemos a repetición que estar haciendo debridamientos quirúrgicos, ¿verdad? En estos casos nosotros hicimos el debridamiento quirúrgico y se estuvo curando con colagenasa inicialmente y biofilm. Una vez ya logramos controlar todo lo que es el tejido necrótico, favorecemos el crecimiento de tejido de granulación para preparar el lecho para un injerto, que es la fase final y lo que vemos en las últimas 2 diapositivas. En este caso, solo fueron curaciones con colagenasa inicialmente y posteriormente con biofilm, y luego procedemos a la cobertura cutánea para tener ya una herida completamente cerrada para iniciar la rehabilitación del paciente. Entonces, recordemos siempre la limpieza, la curación para preparar los lechos. En este caso, como era un lecho de una quemadura profunda, teníamos que proveer una cobertura cutánea final. En esta diapositiva, pues, resumo un poquito lo que hicimos durante el tiempo de la pandemia. Media vez ingresaba un paciente con una herida o una quemadura. Si era COVID positivo, pues ingresaba al área de shock si era un caso grave, o al área de COVID positivos, que era un encamamiento general.
Si era COVID negativo, podía entrar a cualquiera de los servicios más comunes. Una vez se determinaba esto, a dónde iba a ingresar, ya fuera COVID positivo o negativo, iniciamos los debridamientos ya fuera en sala de COVID o en donde estuviera localizado el paciente, y las curaciones subsecuentes. En resumen, toda quemadura o lesión, fricción o herida que sea superficial generalmente va a epitelizar por sí misma. Entonces, los apósitos que se utilicen solo deben favorecer el proceso de epitelización. Cuando las quemaduras son de segundo grado profundo o intermedio, generalmente damos un tiempo para favorecer el proceso de epitelización, que es de entre 2 a 3 semanas. 3 semanas más o menos en miembros inferiores. Injertamos más tempranamente las áreas de flexión y extensión, más o menos a las 2 semanas, porque si las dejamos mucho tiempo sin injertar, hacen cicatriz hipertrófica posteriormente. Entonces, generalmente tratamos de intervenir más tempranamente en las áreas de flexión y extensión, pero les damos un chance de epitelización de 2 a 3 semanas. Y en las de tercer grado, pues obviamente ahí no hay discusión, hay que debridar e injertar. Voy a presentar algunos casos clínicos que tuvimos antes y durante la pandemia en la sección de cirugía plástica pediátrica y de unidad de quemaduras del Hospital Roosevelt. El primer caso es el caso de un escalpe que realizamos previo a la pandemia. Es una niña de 13 años que nos fue referida así como la miran en la figura número 1. Ella tuvo un escalpe por molino de nixtamal. Para las personas que no conocen qué es el molino de nixtamal, es una faja que sirve para moler el maíz, pero muchas veces la faja no tiene un protector, entonces la faja está continuamente girando y las chicas que usan el pelo largo, muchas veces el pelo les queda atrapado dentro de esa faja y prácticamente les hace un escalpe, ¿verdad? Esta niña pues fue referida básicamente ya con una semana de evolución. Ustedes pueden darse cuenta que a ella le hicieron el escalpe, la piel que se le cayó, se la suturaron de nuevo, pero básicamente pues a la semana ya tenía cambios necróticos, por lo que tuvimos que retirar ese tejido y nosotros se colocó un sistema VAC directamente, colocado por la sección de plástica pediátrica, la doctora Chang y mi persona. Esta niña, desde el primer tiempo quirúrgico, después de colocar el primer VAC, injertamos, decorticamos las áreas de cráneo expuesto, volvimos a colocar el sistema VAC para favorecer el prendimiento del injerto y favorecer la granulación de las áreas decorticadas de cráneo. Y finalmente se finalizó el proceso con un injerto total. Es un área bastante extensa, tiene poca área para colocar expansores, pero podría intentarse más adelante. Para mientras y para ayudar a las niñas, pues se les consigue una peluca para que socialmente se sientan más aceptadas. Este caso es un caso muy similar, pero este nos vino durante los días de la pandemia. Es una niña de 9 años, también un escalpe secundario a molino de nixtamal. En este caso también fue retirado toda la pieza en una sola pieza y fue colocada de nuevo en el hospital regional, que es donde se operó. Llegó más o menos 5 días después de la lesión. Si ustedes pueden darse cuenta, los cambios no eran tan evidentes 5 días incluso después de la lesión, pero obviamente eso es un injerto como que fuera todo, ahí van todas las capas de la piel, incluyendo todas las capas de la piel, celular subcutáneo. Entonces eso, si lo ponemos de vuelta como que es una tapadera, nunca va a pegar porque nunca se puede vascularizar. Es una cosa demasiado gruesa, ¿verdad? Entonces realmente volver a colocar esa piel en su lugar solo nos da una cobertura temporal y de poco tiempo porque se va a necrosar porque no tiene una buena vascularización y nunca se va a vascularizar, ¿verdad? Entonces cuando llegó le dimos unos días adicionales, pero retiramos ese tejido necrótico que ya se estaba necrosando y abajo pues el tejido había mantenido cierta humedad, ciertas condiciones adecuadas y como no había exposición de cráneo pudimos injertar en un mismo tiempo. En este caso no utilizamos sistema VAC porque el tejido era
la galia se miraba bastante sana, entonces injertamos en un solo tiempo, no usamos sistema VAC y el injerto se adhirió perfectamente. Entonces, para que nos demos cuenta de que si tenemos VAC, qué bueno que lo podemos utilizar porque favorece el prendimiento de los injertos, favorece la granulación de ciertas áreas, pero si no lo tenemos, también podemos injertar en las áreas si hay tejido viable, ¿verdad? Entonces, este es un caso que les traigo para que se den cuenta que podemos utilizar diferentes técnicas. Este caso, pues, es muy reciente, es solo de este fin de semana, pero lo traigo porque realmente es bastante didáctico. Es una niña de 6 años, también no es COVID positivo, ingresó este fin de semana a nuestro hospital. Si se dan cuenta, cuando la vieron en la emergencia, como en la primera foto, pensaron que, pues, le había mordido el perro y que tenía una herida y que solo iban a tener que ir a suturar esa herida. Entonces, de ahí la importancia que se haga una inspección bien cuidadosa y en estos casos siempre tener una rasuradora a la mano, porque todo eso hay que ir a rasurar para poder hacer una buena cirugía, ¿verdad? Entonces, cuando se dieron cuenta en sala de operaciones, pues no era una herida pequeña, sino prácticamente era un escalpe muy grande, solo que en este caso el escalpe no fue total y quedó con un pedículo temporal de un lado. Si se pueden dar cuenta, en la figura 4 está el pedículo de una sección temporal. El tejido está bastante lastimado, sin embargo, el pedículo estaba ahí. Uno de los cirujanos está ahí, uno de los jefes, el doctor Fernando González y la doctora Belbet Duque, que me proporcionaron las fotos, les agradezco mucho. Y vieron pues que sí tenía una sección de la arteria. Sin embargo, por el calibre, yo no tengo seguridad absoluta que sea la principal temporal, sino puede ser alguna de sus ramificaciones. Y entonces, pues mi indicación fue dejar limpiar bien ese tejido y volverlo a suturar y dejarlo como una cubierta temporal, pensando que pudiera tener todavía un parte del pedículo vivo de la temporal. Este es el paciente 3 días y medio después. Si se pueden dar cuenta, en el colgajo distal ya se miran algunos cambios vasculares, pero en el colgajo proximal se mira de buen color. Entonces, obviamente esta niña va a terminar con una resección de tejido porque ese pedículo vascular no es suficiente para nutrir de todo ese tejido, pero posiblemente alguna sección se pueda rescatar y luego posteriormente haremos decorticación si hay áreas de cráneo expuesta, colocaremos un sistema VAC y haremos injertos en las áreas viables de galia. Entonces, son casos muy parecidos que se dieron antes y durante la pandemia. Este es otro caso, es un caso de un niño de 4 años referido a Petén. Petén es un departamento de nuestro país que queda bastante lejos, es el más lejano de la capital. Esta quemadura fue con aceite hirviendo, él cayó en una olla con aceite hirviendo, entonces recuerden que los líquidos mientras más densos son más calientes y entonces las quemaduras son más profundas. Y esta es una quemadura de 3er grado, por la extensión inmediatamente sabemos que es una quemadura, es un caso crítico, es un caso que tiene que ser referido rápidamente. Sin embargo, no fue sino hasta que llegó el EPS, que lo vio 6 días después de su quemadura, que me llamó y nos dijo pues que querían trasladar al paciente. Incluso los papás a veces se negaban porque querían ir a pagar un médico particular. Entonces realmente hay mucho temor durante la época de la pandemia a mandar a los pacientes, ¿verdad? Pero finalmente pues llegaron al hospital, los recibimos, en un solo tiempo pudimos realizar todo el debridamiento de ese tejido necrótico, trabajando en 2 equipos. La indicación es de que cuando hay quemaduras muy extensas se debería hacer escarectomías más o menos del 20% de la lesión total o que no nos tardemos más de 1 hora y media. Trabajando en equipos y con bastante suministro de sangre pudimos hacerlo en un solo tiempo y empezamos a preparar los lechos para hacer los primeros injertos, que los primeros injertos se hicieron a nivel del tronco. En el brazo decidimos utilizar el sistema VAC inicialmente como una cobertura temporal.
¿Por qué? Porque no tenemos en nuestro país ningún sistema biológico, ninguna cobertura biológica. Entonces, si el paciente tiene áreas de las quemaduras o de las heridas que permitan colocar un VAC, el VAC nos va a servir como una cubierta temporal. Entonces, en el brazo de este niño se colocó el VAC inicialmente como una cubierta temporal para evitar la exposición y la evaporación, ¿verdad? Y posteriormente, al quitar el sistema VAC, ya tenemos un buen tejido de granulación, injertamos y recolocamos el sistema VAC para favorecer el prendimiento de los injertos. Y así es como quedan los injertos después de retirar el sistema VAC. Nos favorece el prendimiento más rápido y ya podemos terminar de injertar algunas áreas un poquito más complicadas, pero a los que les quería yo traer el mensaje es de que si contamos con el sistema VAC, lo podemos utilizar como cobertura temporal y también para facilitar el prendimiento de injertos, porque en estos casos que durante la pandemia se vuelven más prolongados, lo que nosotros queremos acelerar son los tiempos. Y entonces, colocando el sistema VAC sobre los injertos, lo logramos. Aquí vemos al niño, pues básicamente la última área que nos quedó fueron la región glútea y en 5 semanas tenemos cobertura cutánea final total. Realmente es un regalo para uno ver un niño que llegó séptico, que nomás llegó a la hora ya estaba intubado y pues tenerlo así 5 semanas después. Entonces vale la pena el esfuerzo y favorecer la referencia más temprana. El otro caso es el caso de un paciente de 2 años. Este niño sí era COVID positivo, tenía una quemadura de 3er grado en la base de los dedos de la mano derecha que se le pegó un plástico hirviendo. Y desde que lo vimos, pues sabíamos que era un paciente quirúrgico, ¿verdad? Se hizo una curación inicial y se preparó pues para quirófano COVID. Entramos y sabíamos que teníamos que resolver el problema en un solo tiempo, así que se hace el debridamiento de ese tejido necrótico en un solo tiempo, se colocó un clavo de Kirchner para ferulización, un injerto de espesor parcial grueso y posteriormente las curaciones en el servicio COVID y egreso lo más rápido posible. Aquí, como lo vemos, un par de semanas después de su egreso, necesita una prenda de presión para disminuir el edema de ese dedo, pero funcionalmente fue resuelto en un solo tiempo. Entonces, otra de las indicaciones es que pacientes COVID positivo tratemos de resolver quirúrgicamente, si es posible, en un solo tiempo, ¿verdad? Si son pacientes que ameritan curaciones, pues tendremos que hacerlas con todas las medidas de seguridad paulatinamente, pero si es quirúrgico y se da la posibilidad de resolverlo en un solo tiempo, hay que hacerlo. Conforme otra de las cosas que les había mencionado es de que desafortunadamente hubo un aumento relativo de los casos de úlceras de presión durante la pandemia. Obviamente esto se dio por varios factores. Había menos personal médico y paramédico para estar movilizando a los pacientes. Muchos de estos pacientes estaban ventilados. Entonces nos están llamando más para tratar todo lo que son úlceras de presión. Recordemos que los niños, como tienen un occipucio más prominente, ellos hacen úlceras de presión principalmente en la región occipital, pero también en niños más grandes también las tenemos en la región sacra, ¿verdad? Entonces también utilizamos el sistema VAC para ayudarnos. Tenemos este niño que en la foto inferior que tiene una quemadura por fricción en la nasal, causada por el sistema CPAP, ¿verdad? Y pues resolvió solo con curaciones. Pero hemos visto un aumento de estas lesiones, me imagino que en la sección de adultos también, lesiones a nivel pretibial, porque los pacientes se colocaban para ventilación en prono, ¿verdad? Entonces hay que proteger. En las úlceras de cúbito lo que tenemos que hacer es tener medicina preventiva para tratar de disminuirlas. En conclusión, vimos que el número de casos de heridas y quemaduras que se ingresaron se redujo durante los primeros meses de la pandemia.
La complejidad actual es relativamente más grave porque son los casos que estamos recibiendo más, que más se ingresan, ¿verdad? Los casos más leves, la gente no prefiere no ingresar al hospital. Pero actualmente en el mes de septiembre ya vimos que están aumentando los casos de casos moderados o casos graves, ¿verdad? Que se están ingresando a la unidad. Las curaciones deben perseguir las 3 metas del tratamiento básico, que son limpieza, curaciones para preparar el lecho para epitelizar o para injertar y cobertura cutánea definitiva. Y las referencias tardías, pues definitivamente empeoran el pronóstico de los casos graves, por lo que hay que tratar de referirlos lo más temprano posible. Entre nuestras recomendaciones son que los niños son bastante asintomáticos. Muchos de los pacientes llegaban con heridas y no tenían ningún síntoma COVID y cuando les hacíamos su hisopado resultaban positivos, por lo que tenemos que tener mucho cuidado y no relajarnos, tener todos nuestros sistemas de bioseguridad, tanto en el ingreso como en sala de operaciones, para tratar de evitar contagios. Las interconsultas vía telefónica o con imágenes, yo tengo muchos médicos que me llaman, me mandan fotos, me preguntan, porque muchos de los casos pueden ser resueltos en los hospitales regionales. La verdad es de que es lo mejor, ¿verdad? Pero también darle una orientación, pues nosotros siempre estamos en la disposición, ¿verdad?, de darla. Continuar con el tratamiento establecido entre el transporte de pacientes para evitar descompensaciones. Uno de los grandes problemas que tenemos es que cuando nos mandan pacientes de lejos, de Petén, de San Marcos o de cualquier lugar que el viaje sea más de 5 horas por vía terrestre, muchas veces no había personal que acompañara a esos pacientes. Entonces, ¿quién va a estar revisando que le pasen las soluciones? ¿Quién va a estar revisando que le pasen sus medicamentos? Entonces, cuando el paciente llega a nuestro hospital, llega en muy malas condiciones y muchas veces son condiciones de transporte. Entonces, sé que tenemos que trabajar en mejorar el transporte, pero es necesario que cuando sean trasladados, su tratamiento no se les interrumpa. Y por último, implementar protocolos de seguridad para pacientes para evitar lo que son las úlceras de cúbito y las lesiones no intencionadas que son producidas por diferentes sistemas de ventilación. Y quiero agradecer a mi equipo de la unidad de quemaduras pediátricas y de la clínica de quemaduras, porque realmente por la estructura que nosotros tenemos desde hace muchos años es de que hemos logrado seguir adelante en estos meses que han sido bastante difíciles, y por todo el apoyo que nos han dado a través de las líneas telefónicas, de las páginas de Facebook y de las visitas que nos pueden hacer, de todos los materiales que nos mandan. Muchas gracias, eso nos ha servido de mucho apoyo. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado una conferencia bastante con muchos ejemplos que definitivamente nos hacen ver que el manejo de los quemados es algo multidisciplinario. Realmente siempre son impresionantes las fotografías que uno puede observar y asimismo es impresionante los resultados que tienen ya con la experiencia de las doctoras que nos están exponiendo. Quiero comentarles primeramente las preguntas, por favor, en las preguntas y respuestas, no en el apartado de chat. Y además quiero comentarles, algunos están preguntando si estas pláticas tienen horas crédito, y sí, realmente tienen horas crédito, tanto las del día de hoy como las del día de mañana, tienen horas crédito otorgado por el Colegio Médico de Cirujano. Gracias, Lourdes, las conferencias muy enriquecedoras. Al final vamos a tener una serie de preguntas y respuestas que están haciendo los que nos están presenciando virtualmente. Yo creo que para continuar, pues vamos a presentar a la doctora Jenny Fuenmayor. La doctora Jenny Fuenmayor es una médico venezolana, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva, con entrenamiento en todos los campos de la cirugía estética, con una especialización en cirugía de quemados agudos, cirugía reconstructiva de secuelas graves por trauma y quemaduras,
así como entrenamiento en la rehabilitación del paciente quemado. Estudios de especialización hechos en cirugía plástica, estética y reconstructiva en lo que es la Universidad de Zulia, en Maracaibo, Venezuela. Todo esto es reconocido por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cirugía general hecha también en la misma universidad. Tiene un diplomado en prevención de quemaduras en la Universidad de Chile. Es una instructora en la Sociedad Internacional de Lesiones de Quemados en Costa Rica. Es especialista en manejo integral de quemaduras en Santiago de Chile. Su experiencia profesional es parte del equipo de ciruplástica en la unidad especializada aquí en la capital. Actualmente es el jefe de la unidad de quemados del Hospital General de Accidentes Ceibal X, especialista en el tratamiento integral del niño quemado en la Clínica de Quemaduras Infantiles del Hospital Roosevelt, cirujana plástica y reconstructiva de las jornadas de cirugía reconstructiva de secuelas de pacientes quemados, Clínica de Quemaduras Infantiles, Hospital Roosevelt, cirugía plástica y reconstructiva, la unidad de cirugía plástica en ciruplástica, y especialista de servicios de cirugía plástica del Hospital Universitario de Maracaibo. Así es de que, Jenny, te dejamos el audio para que nos deleites con tus charlas. Gracias, doctor Marroquín. Muchísimas gracias a todos y buenas noches a cada uno de ustedes que se han dado el tiempo para conectarse y acompañarnos acá el día de hoy en esta sesión, la cual me siento bastante contenta y honrada, y también la comparto con la doctora Lourdes Santizo, a quien admiro de manera muy especial y le tengo un cariño también muy especial. Así que, bueno, sin más, vamos a empezar a hablar del tema que nos reúne hoy, pero no antes sin agradecer la invitación que Binomo y Biofil nos hicieron de una manera tan especial y con tanta confianza, y que nos hayan llenado de este entorno tan profesional para hacer esta actividad. Así que lo agradezco muchísimo. El tema de hoy, obviamente, es el manejo de las heridas antes y durante la pandemia. Voy a presentarles una serie de casos que he tratado como jefe de la unidad de quemados del Hospital General de Accidentes, que, como todos saben, y si algunos no lo saben, es un hospital que recibe los pacientes que sufren trauma. Es decir, que no manejamos enfermedad común. Hay otro hospital para manejar este tipo de patologías. Entonces no somos un hospital centinela de COVID, pero por supuesto hemos tenido que adaptarnos a lo que está sucediendo a nivel mundial, y que desde marzo de este año empezamos todos a enfrentar este nuevo estado que definitivamente personalmente, profesionalmente y desde todo punto de vista nos ha afectado a cada uno desde su lugar. Y Guatemala hoy, buscando las cifras, llega a 87.442 casos positivos, manteniendo más o menos una casuística de casos fallecidos de 3.154. Esto no ha aumentado mucho en los últimos días, pero quisiera, obviamente la doctora Santizo ya ha reflejado bastante lo que ha pasado en el Hospital Roosevelt. En nuestro hospital ha pasado algo similar con respecto a la adaptación del personal a esta nueva situación, y quisiera solo mencionar estos puntos, como fue el desarrollo de protocolos, que no solamente los tuvimos que hacer, sino que también los tuvimos que interiorizar, comprender. No fue fácil cambiar toda nuestra forma de atender los pacientes desde el inicio, desde que llegan a la emergencia hasta que decidimos si el paciente va a ingresar o no al hospital. El cierre de la consulta externa y hace que hasta la actualidad que el manejo, el seguimiento, prácticamente el seguimiento del paciente se pierde, y en el paciente quemado es muy importante
para evitar que el paciente se deforme. Y para cualquier paciente, realmente nosotros como médicos debemos cumplir ese seguimiento, y el hecho de la necesidad de la contención de la enfermedad con el cierre de las consultas externas hace esto difícil. El cierre de áreas y redistribución de espacio. En varios hospitales, áreas de servicios especializados han tenido que cerrarse o funcionar para la atención de pacientes COVID positivos, desplazando esas áreas que funcionaban para una atención especializada a áreas improvisadas. Entonces, esto también dificulta o es un verdadero reto para mantener la calidad y la atención para el paciente. El uso del equipo de protección personal definitivamente sigue siendo un aspecto agobiante, aunque yo pienso desde mi punto de vista y mi percepción que ya estamos bastante adaptados al uso de esto, y estas medidas de bioseguridad definitivamente tenemos que seguirlas prestando y asumiendo. La educación de todo el personal realmente no fue fácil aprender y mantener las normas y incluir a los pacientes y a la comunidad en esta prevención que pienso, y voy a repetir, yo percibo que este conocimiento o esta aceptación de te cuido, me cuido y te cuido, tú te cuidas y me cuidas, pienso que en la mayoría de las personas se está dando, y esto va a favorecer a que de alguna manera podamos salir o podamos adaptarnos a una nueva normalidad pronto. A continuación voy a desarrollar, como dice acá, casos clínicos con énfasis en las soluciones. Es decir, no voy a desarrollar lo que es la quemadura en sí como problema porque es muy extenso, sino que voy a detenerme en cómo llegar a las soluciones para que en este entorno del coronavirus podamos utilizar esos pasos y esa sistematización que nos sirve cuando no había coronavirus, nos sirve para esta situación en especial. Y para llegar a esas soluciones definitivamente tenemos que tener en cuenta 3 puntos, no nos los podemos saltar, y mientras más sistematizados y disciplinados seamos en estos 3 puntos, mejor nos va a ir en el abordaje de cualquier paciente con una herida. El diagnóstico. El diagnóstico, tenemos que establecer un excelente diagnóstico, identificar los factores de riesgo, y el tipo de tratamiento tenemos que ver una guía, ver un camino y llegar a él para que el paciente sane. Entonces, en el diagnóstico de una quemadura, tenemos que ver qué tipo de herida, qué etiología, el tiempo de evolución. No es lo mismo recibir a un paciente con una quemadura térmica por fuego o una quemadura por líquido caliente o bien una quemadura eléctrica. Las quemaduras son diferentes y se comportan en forma diferente, pero también tenemos, y quiero hacer mucho énfasis en esto, en obtener todos los datos en torno al accidente. Es decir, les voy a dar un ejemplo, por lo menos si llega una quemadura eléctrica y el paciente, como esta fotografía que pueden ver, y el paciente se quema trabajando, tenemos que saber si ese paciente estaba en un área muy alta, cuánto tiempo quedó suspendido y de dónde quedó suspendido del arnés, porque hemos tenido pacientes que han tenido lesiones en las caderas o los miembros inferiores y han pasado desapercibidas, y hasta el alta es que el paciente, o muy cercano al alta, es que el paciente comienza o sigue manifestando estas dolencias que teníamos que haber sabido o teníamos que haber diagnosticado y pensado desde el inicio. Entonces, tenemos que, y eso hay que hacer mucho énfasis, en preguntar qué pasó con el paciente. Se cayó, salió expelido, perdió el conocimiento, a veces quedan suspendidos del arnés y pueden golpear su cabeza con el poste. Esto también es importante.
cuando el paciente sufre una quemadura por explosión por gas, no es lo mismo que el paciente esté dentro de la habitación a que esté fuera o en la puerta y salga proyectado. Toda esa información es importante para que establezcamos un buen diagnóstico. Entonces, siguiendo con lo que nos va a ayudar a establecer, como bien decía la doctora Santizo, en la gravedad del paciente, es la determinación de la profundidad y la extensión de la quemadura. Con respecto a la profundidad, la importancia que le demos a la determinación de la profundidad va a ir muy de la mano de nuestro conocimiento de las capas de la dermis y de los diferentes contenidos que hay en las diferentes capas. Es decir, cuando nosotros estemos ante una quemadura de primer grado o de segundo grado que nos va a afectar diferentes niveles de la dermis, esta va a tener con qué cerrar, va a haber una intención de cierre todavía conservada, es decir, que nosotros podemos entonces actuar para proteger, promover y guiar el cierre de la herida. No así con una herida como esta, de tercer grado, que el tejido es totalmente necrosado en toda su profundidad y que debemos entonces tener una conducta muchísimo más agresiva para limpiar para eliminar el tejido desvitalizado y visualizar un plan de reconstrucción para los tejidos afectados. Obviamente la extensión es otro de los factores muy importantes en el diagnóstico del paciente quemado y como todos sabemos es lo que más utilizamos es la regla de los 9 o la regla de Wallace y también es útil utilizar en quemaduras dispersas o de menor extensión la regla de las manos, la técnica de la mano, de la palma de la mano. Acuérdense que la palma de la mano del paciente es el 1% de su superficie corporal, no la mano de nosotros. Así que hay médicos, por lo menos mi mano es pequeña y es delgada, pero si la comparo con un paciente hombre más grande, el 1%, ni 1% no es el 1% del paciente, entonces tenemos que traspolar la palma de la mano del paciente para tener una estimación de la superficie corporal quemada más específica y no olviden que la palma de la mano incluye los dedos. Ahora bien, los factores de riesgo. En nuestro país es muy importante, y lo voy a decir de primero, no olvidar la base de desnutrición que tienen nuestros pacientes. Es muy importante. Y el catabolismo que enfrenta un paciente quemado deja al paciente sin sustrato para sanar. Se consumen los pacientes, entonces tenemos que tomar esto en cuenta desde el inicio. Además, todas las enfermedades de crónicas como diabetes, hipertensión arterial, de carácter inmunológico, y aquí aparece la sombra de la actualidad, que es determinar si el paciente es o no COVID positivo. Por eso tenemos todos que estar al tanto de los protocolos y cumplirlos para que una vez que el paciente llega a la emergencia, cumplir y determinar si el paciente está COVID positivo y de esa forma, según el resultado de las pruebas, pues entonces decidir el ambiente en el cual lo vamos a atender. El tratamiento, por supuesto, que vamos a vernos afectados en este entorno dentro de lo que vamos a decidir, particularmente cuando vamos a ingresar a un paciente. En el Hospital General de Accidentes tratamos adultos, entonces el paciente cuando llega y antes un paciente que tenía una quemadura en un área especial directamente, pues ni pensarlo, había que hospitalizarlo porque es un área especial, pero actualmente pensamos que dependiendo de las condiciones generales del paciente, la edad, el tipo de herida, que no sea mayor de un 7%,
de superficie corporal quemada, pero sobre todo si el paciente vive cerca del hospital y comprende, tiene la capacidad de comprender las indicaciones que le vamos a dar para curarse, entonces podemos pensar en dar ese paciente y manejarlo ambulatoriamente. Pero también existe otra dificultad, el transporte del paciente para que regrese al hospital. En esta pandemia no hubo transporte público por bastante tiempo, ahora está reiniciando, pero hay todavía municipios que todavía no han normalizado los buses que traen a los pacientes a la ciudad. Así que hay que pensarlo y tomar en cuenta el regreso y la movilización del paciente. Así que entonces a veces una herida o una quemadura pequeña que tampoco hospitalizaría antes, ahora la tengo que hospitalizar para resolverla y que el paciente ya no tenga que regresar pronto al hospital. Entonces, sí nos vemos afectados por este entorno del coronavirus, pero siempre hay que hacer un muy buen diagnóstico para tomar una decisión. Ahora bien, si decidimos que el paciente se va a quedar hospitalizado, entonces, una vez que tengamos la decisión de que el paciente se va a quedar hospitalizado y definida el área COVID o no COVID de el paciente va a ser tratado, entonces tenemos que involucrar a todo el equipo de que él sepan qué vamos a hacer, hacia dónde vamos. Vamos a desbridar, vamos a preparar, vamos a evitar, ¿qué vamos a hacer? Para que entonces optimicemos los tiempos quirúrgicos. No podemos llevar a un paciente a sala de operaciones y hacer medio, no. Tenemos que hacer todo lo que podamos hacer en ese tiempo quirúrgico para optimizar el tiempo de evolución intrahospitalaria y manejar al paciente lo más pronto posible fuera del hospital, pero también tomando en cuenta cuántas veces va a regresar a nuestro control, debido a lo que ya les expliqué de la movilización y la consulta externa cerrada. Bueno, quería también no dejar pasar, porque esto está establecido por las diferentes asociaciones mundiales de quemaduras, como son los criterios de ingreso. Todo paciente que tiene, de cualquier edad, que tiene una quemadura de segundo o tercer grado del 20%, hay que ingresarlo. Es un criterio de ingreso. Una quemadura de segundo o tercer grado de 10% en personas de menores de 10 años y mayores de 50, hay que ingresarlo. Quemaduras químicas y eléctricas son de ingreso. Quemaduras en zonas críticas o zonas especiales, estas es las que les decía que pues a veces juego con eso, si son muy pequeñas y hay condiciones de manejarlas ambulatoriamente, pues entonces me he atrevido a hacerlo. Las quemaduras con lesiones asociadas, obviamente si hay un trauma abdominal asociado a la quemadura tiene que ingresarse, y las quemaduras con riesgos adicionales como factores de riesgo que nos vayan a poner en peligro al paciente. Bueno, vamos a empezar con el primer caso, desde la majestuosidad de nuestras pirámides maya y en Tikal. Esta es una paciente con una quemadura con aceite. Vamos a empezar a ver su edad, tiene 54 años, no tiene ningún tipo de comorbilidad, 48 horas de evolución y diagnosticamos una quemadura de segundo grado en cara por aceite. Hay algo muy importante en el interrogatorio con esta paciente. Cuando se le dijo por qué no ha venido antes, es que no me duele, no pensaba que era importante porque la quemadura no me duele, solo no puedo abrir mi ojo. Entonces, en este tipo, si ustedes se dan cuenta, la paciente vive sola y refiere que nunca le dolió, que le dolía un poquito y luego ya no le dolió. Eso quiere decir que la profundidad de la quemadura ya tenemos que ver que es profunda. Entonces, tenemos ese interrogatorio y ese dato al interrogatorio es básico para la evolución o para nosotros vigilar el camino de esta paciente. El plan que desarrollamos fue hospitalizarla, manejar el dolor y el edema, que como ven es bastante en su cara, valorar por oftalmología, ya que no podíamos abrir queríamos ver cómo estaba el globo ocular, y decidimos manejarlo con colagenasa, con Iruxol, para comenzar un desbridamiento enzimático controlado en las áreas de la quemadura en cara. La meta, vigilar de cerca la evolución, puesto que es una quemadura en un área especial. Ahora bien,
Esto es al 7º día de evolución intrahospitalaria post-quemadura. Si se dan cuenta, miren cómo ya se ha definido una escara blanda, tanto en el párpado superior y en el párpado inferior. Fíjense cómo está involucrado el borde libre de ambos párpados. También se profundizó la punta nasal y todas las áreas están ya definidas con una profundidad de un 2º grado, 3º. Y entonces vamos a definir qué vamos a hacer. Ya sabemos qué profundidad tiene, entonces vamos a hacer un plan quirúrgico, vamos a desbridar quirúrgicamente. ¿Por qué? Primero vamos a optimizar el tiempo, es la cara. Mientras más la cara hay que manejarla conservadoramente, pero si podemos actuar de manera óptima y oportuna es la palabra, pues entonces retardamos o evitamos que las contracciones cicatriciales se formen y nos deformen las facciones de la cara. Entonces, decidimos llevar a sala de operaciones, realizar un desbridamiento quirúrgico, colocar un injerto y además usar una matriz térmica, como el íntegra, monocapa, en el área del párpado inferior. Entonces aquí tenemos a la paciente, hicimos un desbridamiento quirúrgico tangencial para preparar las áreas para el injerto y injertamos en el párpado superior, la punta nasal y en la mejilla y el párpado inferior, como colocamos una, como les dije, íntegra monocapa que se puede injertar en un solo tiempo quirúrgico. Y a la paciente, como ven, se respetaron las unidades estéticas y además la paciente se le suturó, se le hizo una buena curación compresiva y le fue muy bien. El injerto integró totalmente y les voy a mostrar los resultados. Este es el resultado a 2 meses, la última vez que la vi fue en marzo. Este es el resultado de la paciente. Como verán, la paciente tiene los niveles de ambos ojos están al mismo nivel, no presenta cicatrices retráctiles y al movilizar sus ojos puede cerrar y abrir sus párpados sin problema, manteniendo hasta sus líneas de expresión. Y si se dan cuenta, entonces tuvimos un resultado bastante óptimo para ella. Y bueno, vamos a ir a un caso un poco más tranquilo, desde las aguas de nuestro lago de Atitlán, donde hay una paciente de 22 años que llega en marzo, que se quemó con agua de un municipio lejano, llega a las 24 horas de evolución, llegó en horas de la noche, sin comorbilidades, con mucho dolor y con molestias oculares. Se decide ingresar a la paciente y si se dan cuenta hay una evidencia de que la quemadura, la profundidad era superficial, pero tenía como un parchado profundo en esta área blanquecina cercana al cuero cabelludo y había una quemadura en el ángulo externo del ojo. Entonces, cumplimos la valoración por oftalmología, se hospitalizó la paciente. Al otro día, que ya eran 48 horas post quemadura, después de haber cumplido la consulta con oftalmología, decidimos entonces utilizar un apósito de celulosa natural, de biocelulosa, que es transparente, nos permite en este tipo de quemaduras visualizar el área quemada, es muy cómoda para la paciente y permite la repitelización del área, así como la protege de la infección. Entonces, si se dan cuenta, nos sirven estos tipos de recursos en estos tiempos porque este tipo de quemadura va a cerrar o epitelizar entre 8 y 10 días y entonces entre 7 y 10 días y la paciente no va a tener dolor, no tiene que curarse y puede irse a su casa y regresar, o si es posible no regresar,
y tener nosotros la certeza de que va a epitelizar de manera óptima. Esto es finalizado la colocación de la membrana, y la paciente vino al 7º día post colocación de la membrana, y fíjense cómo ya había epitelizado. Es un muy buen recurso, y si se dan cuenta, el área donde veíamos más profunda la quemadura al inicio del diagnóstico, todavía no se había retirado, no se podía retirar fácilmente la celulosa, así que le explicamos a la paciente y regresó a su casa con la certeza de que se iba a caer una vez que la piel estuviera de manera íntegra. Así que es una muy buena opción para usarla durante esta pandemia. Bueno, este es el lago de Maracaibo, de mi ciudad natal, del Zulia, y desde estas aguas hermosas también entonces vemos cómo es una quemadura por agua del radiador, de 8 horas de evolución, un paciente de 38 años, hipertenso, de domicilio lejano, y además que ingresa al hospital con una crisis hipertensiva el día que acude por la quemadura. Entonces tenemos a un paciente con una comorbilidad y lo decidimos hospitalizar, manejar el dolor, controlar la crisis hipertensiva, y aunque teníamos un paciente con comorbilidades, un paciente joven que entendía perfectamente las indicaciones, vivía muy cerca del hospital, y entonces decidimos, para disminuir es un paciente que podría, para disminuir el contagio de esto, con la pandemia. Entonces es muy buena decisión entonces la utilización en este caso de Biofil. Biofil es un excelente apósito para las quemaduras superficiales y de segundo grado, las de espesor parcial, ya sea superficiales y profundo. Maneja muy bien el exudado, desbrida el área, y el exudado o el aroma del apósito es agradable para el paciente, huele a panqueques. Entonces, definitivamente el paciente lo tolera mucho mejor, y además algo que a mí me gusta particularmente es el pH ácido del Biofil, nos protege de las bacterias que puedan infectar la herida. Entonces, este apósito lo utilizamos, el paciente se le dio un muy buen plan educacional, ya la crisis hipertensiva estaba controlada, y medicina interna estuvo de acuerdo en que se manejara ambulatoriamente, se le hizo una curación cerrada, y esta es la curación del paciente. Una vez 10 días después, estuvo 10 días con el Biofil, y fíjense que se ve totalmente epitelizado, y solamente para empezar a utilizar una prenda de presión e hidratar la piel. Esta es otra muestra. Y bueno, desde el relámpago del Catatumbo, que se ve también en mi ciudad, todo el tiempo se ve el relámpago, todos los días del año. Tenemos una quemadura eléctrica en un paciente de 69 años, es decir, es un paciente mayor de 65 años, por lo general, entonces genera un punto de que aumenta la gravedad de la quemadura, un paciente hipertenso y diabético tipo 2. Tenía entonces un síndrome, el paciente ingresa con síndrome compartimental en ambos antebrazos. Fíjense cómo el miembro superior derecho, después de la fasciotomía que se realizó, se separan los tejidos, está bastante edematizado, se ve el dorso de la mano, también se hizo una fasciotomía, pero fíjense el izquierdo, cómo el síndrome compartimental era muchísimo más marcado, y la exposición de los compartimientos fue bastante dramática. Bueno, esto es el plan inicial. Por supuesto, el paciente ingresa a cuidados intensivos, se realiza una reanimación cuidadosa y vigilada, es muy importante, es un paciente anciano con 2 comorbilidades, y además con una quemadura eléctrica que necesita una reanimación
bastante importante. Entonces, siempre se siguió y se hizo énfasis en el control metabólico del paciente, en el control del dolor, por lo que se mantuvo sedado, y evitar la infección de la herida. Entonces, para esto, mientras estuvo en la unidad de cuidados intensivos, manejamos al paciente con sulfadiazina de plata en las fasciotomías y luego la comenzamos a curar con biofil. Esto nos permitía también espaciar las curaciones, y algo que también quiero hacerles mucho énfasis es en la utilización de férulas que mantengan la posición funcional de la mano para evitar desde la etapa aguda deformidades importantes que luego nos va a costar muchísimo corregir. Una vez que el paciente estaba estable, ingresa a la unidad de quemados y entonces comienza nuestro tratamiento ya local de la quemadura, vigilando por supuesto la condición metabólica, nutricional, la presión arterial del paciente, y comienza entonces nuestro trabajo de preparar el lecho para el cierre de la herida. Para esto colocamos dos tiempos de 5 días cada uno de presión negativa en ambas fasciotomías, y nuestro plan luego de esto era colocar injerto y membrana o dermis, membrana íntegra para cubrir las áreas tendinosas expuestas. Entonces, y lo más importante, los pacientes ancianos hay que sacarlos pronto del hospital, se oxidan, ellos se deprimen, pierden a veces la relación de tiempo y espacio. Entonces es muy importante tener que todo lo que vamos a hacer, hacerlo con o sin pandemia, hacerlo oportunamente para lograr el egreso del paciente. Entonces esto es en un tiempo quirúrgico donde ya habíamos cumplido los 2 tiempos de terapia de presión negativa, y en el antebrazo derecho, por la edad del paciente y además por la desaparición del edema, nos permitió el cierre de la fasciotomía parcial, solamente quedándonos entonces, si se dan cuenta, este es posterior al tiempo quirúrgico, pero ya habíamos cerrado entonces la fasciotomía y quedarnos con el área de la muñeca y parte de del dorso de la mano y el primer dedo de la mano. Ahora bien, el otro antebrazo, el izquierdo, que el síndrome compartamental, que se recuerdan era muchísimo más dramático, decidimos injertarlo de una vez. No teníamos aún el íntegra en la unidad, pero decidimos hacerlo porque, si recuerdan, es importante disminuir las áreas de las heridas, porque si no posteriormente nos vamos a enfrentar con infecciones de las heridas. Entonces injertamos el área, y si se ven se transparentan algunos tendones, los cuales se abrieron en ese segmento, pero si ustedes comparan el tamaño de la herida que ahora tenemos es muchísimo más pequeña, y además habíamos logrado la revascularización, muy buena revascularización de los tejidos circundantes, lo que hizo que esta herida cerrara sin ningún problema. Entonces nos quedamos con este problema, que fue la muñeca con la exposición de los tendones de la misma, y el plan que seguimos fue utilizar presión negativa para revascularizar un poco más. Utilizamos un tiempo de VAC de 6 días y logramos esta mejoría y uniformidad del área, y entonces colocamos una membrana íntegra bicapa y de nuevo una presión negativa. Esto en unas 2 semanas logramos entonces la integración del íntegra, la revascularización y la colocación del injerto. Entonces este es el injerto prendió perfectamente sobre el íntegra, y en la foto del fondo café estamos en la consulta externa. Si se dan cuenta, a pesar de que hemos usado siempre una férula, siempre el paciente tendía a una desviación radial de la mano, pero seguimos insistiendo en que lo usara para dormir,
y se le dio un plan educacional y terapéutico para cumplirlo en la casa. Les voy a enseñar las fotos actuales del paciente. Este es, como se dan cuenta, esta es la mano derecha, donde el área de la muñeca no tiene ningún tipo de cicatrización hipertrófica ni retráctil y permite abrir los dedos y el paciente ha recuperado la flexión de los dedos, cosa que es muy importante para recuperar también las actividades de la vida diaria. Y con respecto, aquí se ve cómo el paciente puede, todavía no tiene flexión de la muñeca y es probable que no lo recupere, pero si recordamos de dónde empezamos, el resultado realmente es bastante satisfactorio. Y el brazo izquierdo, entonces vemos cómo el paciente también no tiene cicatrices que deformen y que eviten el movimiento de sus dedos, y esto hace que un paciente actualmente de 70 años haya recuperado sus manos, sus brazos, haya prevalecido sus brazos, porque en muchas ocasiones los pacientes pierden y terminan amputados, y en un paciente con comorbilidades y de esta edad, pues el resultado es bastante estimulante y de manera agradecida con todo. Entonces, con o sin pandemia, definitivamente seamos disciplinados, veamos el diagnóstico del paciente, interroguemos y veamos todos los factores que nos lleven a determinar cuál es la condición del paciente, lo que lo puede empeorar, que son los factores de riesgo, en este caso vigilar el COVID, no solamente desde el diagnóstico, sino que evitar y proteger al paciente que no contraiga el COVID dentro del hospital. Y el plan de tratamiento, seamos claros, veamos un camino y hagamos que el equipo con el cual trabajamos comparta esa meta. Gracias a todo mi personal de enfermería, son lo mejor, son el personal maravilloso que sigue y trabaja junto con nosotros, a los residentes que siempre están aprendiendo, que son una verdadera inspiración y que trabajan muchísimo en el hospital, los reconozco, gracias también. Gracias a mis jefes de enfermería de la unidad, a los internistas, a los anestesiólogos y a mi servicio de cirugía plástica, cada uno de los cirujanos plásticos que conforman el servicio del Hospital General de Accidentes. Así que gracias, dar las gracias da felicidad, así que gracias y muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta noche. Bueno, hemos escuchado excelentes conferencias. Doctora Jenny, yo creo que los médicos guatemaltecos y el gremio quirúrgico en general se debe sentir complacida de tener a una profesional de la talla suya acá en nuestro país. Y no solo los médicos, sino creo que los pacientes del Seguro Social también estarán muy agradecidos con su experiencia. Realmente tengo una serie de preguntas. Muchos lo hicieron por chat, algunos lo hicieron por la vía de cuestiones, de preguntas y respuestas. Pero quiero hacerles una pregunta en general. Doctora Yani, muchos médicos residentes del Hospital de Maracaibo le están mandando saludos de Zulia para el mundo, dice, y especialmente para Jenny, un saludo. Pero hay unas preguntas que nos hacen, y por respeto a estas personas que nos envían sus preguntas de lejos. Está Verónica Sánchez del Hospital de Maracaibo. Menciona algunas circunstancias que es importante mencionarlas. Primero, ¿ustedes utilizan algún tipo de medicamento para mejorar la perfusión en aquellos colgajos de base distal, por ejemplo? ¿Algún medicamento que les ayude a mejorar la perfusión? Como en el caso que mencionó Lourdes, que definitivamente tienden a necrosarse en la mayoría de veces, pero a veces existen unos casos en los que estamos entre dudas, si sí o si no. ¿Utilizan algún medicamento ustedes con esto? Por un lado. Y por el otro también preguntan que, bueno, vamos a contestar esa pregunta primero y después salimos con otra. Quisiera escuchar a las dos ponentes, por favor.
Bueno, generalmente en niños no utilizamos muchos medicamentos para eso. Sin embargo, se conoce que hay algunos medicamentos que pueden ayudar en ese sentido, más que todos los que son vasodilatadores periféricos, como el sildenafilo. Y actualmente también hay un sistema que es el sistema PICO, que es una especie de un sistema de presión también negativa, pero es de una forma un poco más, no tiene tanta presión, pero colocando un sistema PICO sobre un colgajo que tenemos duda que puede haber la vascularización, disminuye bastante el edema y eso ayuda a mejorar la vascularidad del mismo. Entonces son un par de cosas que podrían ayudar. Generalmente en niños, como no tienen comorbilidades ni problemas vasculares importantes como tienen muchos adultos, generalmente no utilizamos tantos, pero se pueden utilizar estas dos opciones. Bueno, realmente el medicamento que tenemos más a la mano es la pentoxifilina, que utilizamos en el hospital. Podemos utilizar esto, podemos como medicamento, pero realmente tenemos que elevar el miembro o evitar tener maniobras antiedema desde que hagamos el colgajo, es decir, si hacemos un colgajo en el miembro inferior, elevar siempre el miembro inferior, hacer medidas también de contención. A veces los medicamentos no son la respuesta, sino también hacer maniobras que disminuyan el edema perilesional o perioperatorio para que el paciente la vascularización pueda darse en estos casos. Uh-huh. Vamos a continuar. Hay una pregunta que es sumamente importante para cualquier persona que haya escuchado la conferencia. Esta la hace Oscar Sánchez, perdone, no digo doctor, porque como hay estudiantes y hay médicos, no sé si es doctor, pero es Oscar Sánchez, hace una pregunta que me parece bastante importante. ¿Cuál creen ustedes que es la atención prehospitalaria más apropiada para poder llevar a un paciente a un hospital? Y específicamente unimos la pregunta de Catherine, que dice, ¿cuáles creen ustedes que son los primeros auxilios más apropiados para un paciente con quemaduras térmicas? O sea, el manejo prehospitalario y el manejo de las quemaduras térmicas que ustedes consideran sea lo más apropiado. Bueno, dentro de las principales indicaciones que hay cuando ocurre una quemadura es que, como la mayoría de las quemaduras son quemaduras térmicas, hay un calor que queda en la piel y entonces la primera indicación es enfriar la quemadura. Y esto se hace con agua corriente de un chorro. Eso es muy importante. A veces existe ese tabú de que no debemos echarle agua a una quemadura porque se va a empeorar, pero realmente si el calor persiste en la piel, eso se profundiza. Entonces, a nivel mundial es altamente reconocido que cualquier lesión por quemadura tiene que enfriarse y la única forma de hacerlo es con agua corriente. No debe ser agua de refrigeradora, sino debe ser agua corriente que debe aplicarse por lo menos unos 15 minutos en forma corriente. Es mejor que meterla dentro de un lugar que no esté corriendo. Esto alivia bastante el dolor, el contacto del agua alivia bastante el dolor y además enfría la quemadura. Entonces, pero recordemos que cuando las quemaduras son muy extensas, esto podría enfriar al paciente. Entonces, siempre hay que hacerlo cuando es muy extenso en una forma muy rápida y después cubrir al paciente porque estos pueden perder calor, ¿verdad? Entonces, enfriar la quemadura, no enfriar al paciente. Eso es algo que tenemos que tener en mente cuando las quemaduras son extensas.
Y en cuanto a la atención prehospitalaria, pues yo me referí más que todo a lo que es los primeros auxilios, es lo más importante, cubrir la quemadura después de haberla enfriado, ¿verdad? Y si no se dispone con qué curarla, pues referirla lo más tempranamente posible. Lo que yo quería hacer énfasis es de que el sistema de transporte interdepartamental o interhospitalario tiene muchas deficiencias, pero eso no es culpa de nosotros, sino del sistema, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que tratar de que el paciente vaya lo más estable posible, ¿verdad? Que si es un paciente que ya tiene soluciones, que continúe con sus soluciones. Es un paciente que no se vaya a enfriar, hay que cubrirlo bien, hay que ponerle mantas térmicas, ¿verdad? Tratar de mantenerlo en las mejores condiciones para que no se deteriore durante el transporte, ¿verdad? Sé que a veces con lo que cuenta cada hospital es precario, entonces a veces no se dispone de gran cosa, pero mantener al paciente bien cubierto, evitar que pierda calor, si tiene soluciones que continúen, creo que son cosas básicas que se pueden manejar. Bueno, Doctora pienso Jenny, que, ¿algún comentario? bueno, es muy poco lo que puedo agregar porque realmente la doctora abordó todo, solo que he visto en las referencias al Hospital General de Accidentes es que no inician la reanimación del paciente adulto y no toman eso en cuenta en grandes quemados y es importante, como dice la doctora, comenzar y continuar la reanimación hídrica del paciente, es muy importante. Uh-huh. Gracias. Muy bien. Hay una pregunta que es muchas veces motivo de discusión, no solo entre médicos, sino entre las personas que tratan las quemados. El manejo de las bulas, doctoras. Lo pregunta Daisy Ayala y Luis Fernando. ¿Cómo manejan las bulas en aquellos pacientes con quemaduras superficiales? Si las rompen, si no las rompen, si dejan que se absorban solas o qué es lo que hacen ustedes con el manejo de las bulas. ¿Qué recomiendan? Bueno, ¿querés darle tú o yo le doy yo? Bueno, realmente las flictenas, si son grandes, en las primeras 24 48 horas, particularmente lo que hacen es que no debe quitarse toda la piel, sino solamente quitar el líquido el líquido, porque es rico en enzimas que van a profundizar la quemadura o que van a producir dolor, entonces, o inflamación. Entonces se retira el líquido y se cubre el área y se puede retirar posteriormente. Si están rotas, pues entonces se retiran. Si son muy pequeñas y no vamos a extraer casi nada, entonces no las toquen. Pero sí tiene que vaciarse y cubrirse, porque si no el edema vuelve de nuevo a llenar la flictena y entonces esto va a repetirse. ¿Por qué no la retiramos totalmente? O sea, no solamente esa piel que tiene la flictena nos produce una cubierta temporal que va a hacer que el paciente no le duela. Entonces, ¿para qué torturar al paciente y quitarle toda esa flictena y hacer que llore? Entonces, si la podemos utilizar como una cubierta temporal y que nos va a servir para repitalización. Acuérdense que es una quemadura de espesor parcial. No sé, Lourdes, si quieres. Sí. Sí, como decía el doctor Marroquín, esta es una pregunta que se hace en casi todos los congresos de quemaduras y pues se llegó a un consenso internacional de que si quitar o no. Entonces, el consenso internacional que se llegó es de que si hay flictenas mayores de 2 centímetros, es mejor quitarlas. Y si son menores de 2 centímetros, como dice Jenny, pues es una cantidad pequeña de líquido inflamatorio, entonces no hay necesidad de quitarlas. Lo que pasa es de que si bien pueden servir como una cubierta temporal, a veces también, aunque el líquido sea pequeño, puede retrasar un poquito el proceso de epitelización. Entonces, si el paciente va a estar a nivel hospitalario, es recomendable retirar el tejido y cubrir y favorecer el nuevo tejido de epitelización. Si es un paciente que se va a manejar en forma ambulatoria, si la lesión es
de menos de 2 centímetros, entonces es recomendable dejarla sin pincharla, porque uno a veces la pincha con algo que no está estéril, entonces las puede contaminar. Pero si tiene más de 2 centímetros, a veces pueden seguir creciendo y a veces dan molestia. Por ejemplo, si es en un dedo, 2 centímetros no es tan poca cosa. Entonces, y si es en un niño también. Entonces, el consenso quedó internacional en que más o menos 2 centímetros quitarla. Muy bien. Hay una pregunta interesante. La utilización del tratamiento ortomolecular, o sea, la utilización de megadosis de vitamina C, ¿la utilizan normalmente en sus pacientes quemados? Tomando en cuenta que muchos de nuestros pacientes son pacientes que vienen en condiciones precarias nutricionales, ¿utilizan la terapia ortomolecular? Lo pregunta Luis Urrea. Nosotros queremos hacer un protocolo de manejo con megadosis de vitamina C en pacientes pediátricos. No hay muchos estudios en pacientes pediátricos de megadosis de vitamina C. Ahora, las megadosis de vitamina C debería ser utilizada en forma IV en las primeras 24 a 48 horas de la gran quemada, porque se ha visto que megadosis de vitamina C disminuyen lo que es la respuesta inflamatoria sistémica, ¿verdad? Entonces, se supone que en pacientes gran quemados disminuiría un poco la respuesta tan grande que hay de respuesta inflamatoria sistémica. Sin embargo, no es un protocolo admitido en todos los centros. En niños, como les digo, no hay estudios, la mayoría son estudios en gente grande, pero se pueden utilizar megadosis si son en las primeras 24 a 48 horas y tienen que ser IV, ¿verdad? Aparte son las dosis de vitamina C que se dan normalmente ya en el encamamiento si utilizamos vitamina C de dosis, ¿verdad? Pero la megadosis se tiene que usar inicialmente. Hay pocos protocolos aún. Tanaka es uno de los principales. Sí, igualmente nosotros en la primera, también dentro de las primeras 24 horas, se ha demostrado, como la doctora Lourdes Santizo bien dice, que disminuye la respuesta inflamatoria sistémica y también disminuye la necesidad hídrica del paciente. O sea que está demostrado en algunos protocolos que disminuye la necesidad, la cantidad de líquido en el gran quemado necesario para reanimar al paciente. Así que sí se utiliza. Bien, realmente existen una serie de preguntas que algunas son muy interesantes, pero de las discusiones que siempre se dan, tanto en los libros que uno logra revisar, como en las discusiones que se tienen con colegas cirujanos, siempre es motivo de discusión los antibióticos en los pacientes quemados. Porque algunos dicen no hay que dejar antibióticos hasta el 5º día cuando se debe cultivar al paciente y ver los gérmenes del paciente para poder determinar el antibiótico a utilizar. Algunos utilizan tópico, algunos lo utilizan sistémico, algunos solo como profilaxia. ¿Qué opinión les merece el uso de antibióticos en los pacientes quemados? Bueno. Nosotros, dale, Jenny. No, empieza tú porque es igual, en pediatría es diferente también. Bueno, sí. Creo. Pero ya estás en pantalla, dale. Ya. Bueno, realmente todavía en el hospital no tenemos un consenso, la verdad tengo que reconocerlo, pero la conducta es que si el paciente tiene dentro de los primeros 3 días, si el paciente no se le ha transgredido sus quemaduras, no debería recibir antibióticos. O sea, no es una indicación de ingreso para el paciente, a menos que se le hagan escarotomías que vengan con puertas de entrada de las áreas y que el paciente tenga que ir a sala de operaciones o que el paciente, las condiciones de la quemadura
de dónde provenga. Hay algunas cosas, pero en general realmente no iniciamos antibiótico de ingreso, o sea, no es parte de las órdenes médicas de ingreso del paciente. Sí. En paciente, sí. En paciente pediátrico sí hicimos un protocolo con la sección de infectología porque teníamos mucho paciente referido de diferentes lugares, ¿verdad? Entonces, el consenso es de que un paciente que viene de la comunidad o algo no tiene que tener ningún antibiótico de ingreso y se espera hasta que se cultivan, eso sí, pacientes con quemaduras graves se cultivan, esperamos resultados de cultivos y hasta que hayan cultivos positivos y todo, se tratan específicamente los pacientes. Ahora, el problema que hemos tenido son pacientes con, digamos, referidos de otros hospitales y que ya han iniciado una terapia antibiótica en el hospital previo. Entonces ahí generalmente se sigue la terapia antibiótica, pero se cultiva el paciente para ver si se omite o se continúa. El otro problema que teníamos es pacientes que traen problemas infecciosos de la comunidad y que a veces eso empeora, especialmente si son pulmonares. Entonces, en esos casos, la pediatra de nuestra unidad inicia antibióticos de amplio espectro, pero pues no son tan fuertes inicialmente. Siempre hay que cultivar al paciente, pero el consenso es de que no hay que empezar antibióticos desde un inicio, sino hasta que tengamos resultados de. Ahora, si el paciente viene con una sepsis muy clara, como algunos pacientes de referencias tardías, pues entonces sí se inicia con un antibiótico de amplio espectro y se cultiva al paciente esperando resultados. Bien, tengo una serie de preguntas y yo creo que al final podemos ir contestándolas ya fuera de la sala virtual, pero hay una pregunta que con esto quiero terminar la tanda de preguntas para nuestras expositoras. Y por más que nuestra misión sea servir, creo que el temor ante esta pandemia a todos se nos presenta. Me hacen la pregunta, es el doctor, que no me pone su nombre ahí, solo se identifica como HP, pero es muy importante. El sistema de protección que ustedes utilizan en los pacientes con COVID, el que les ha funcionado, ¿cuál es? Unos tienen mascarillas faciales, otros solo careta, en las fotos que vimos ahí. Otros utilizan ya las N95, etcétera, etcétera. Yo quisiera saber qué tipo de protección están ustedes utilizando en los pacientes COVID positivos. Bueno, en pacientes COVID positivos nosotros utilizamos todo el traje de bioseguridad, ¿verdad? Que involucra todo el mameluco, botas, gorro, más visor, más lentes, más doble mascarilla. Entonces, pacientes positivos o sospechosos, porque un paciente que amerita entrar a sala de operaciones, pero que todavía no tenemos el resultado del hisopado, entonces igual hay que vestirse con todo el traje de bioseguridad. Ahora, independiente de eso, al menos en nosotros, yo trato de utilizar mascarilla, visor, y ya sea una N95 con una quirúrgica externa o la mascarilla industrial con visor. Entonces, aunque no sea un paciente COVID positivo, porque lo que pasa es que mucho del personal ha salido positivo también, entonces ya no sabemos quién es positivo y quién no es positivo, entonces hay que tratarnos de proteger entre todos, ¿verdad? Entonces, pues de hecho mi residente salió COVID positivo la semana pasada, ¿verdad? Entonces hay que protegernos, todos debemos tratar de mantener un nivel de protección lo máximo posible, ¿verdad? Doctora Jenny. Sí, igualmente, como la pregunta es personal, también igual para cuando nosotros tenemos un paciente COVID positivo o sospechoso, también nos colocamos todo el equipo de bioseguridad y cuando estamos en el hospital o atendiendo a los pacientes, entonces sí uso
igualmente una N95 visor, y para operar uso una elastómera, una industrial. Depende del procedimiento, la verdad depende del procedimiento. Si es un procedimiento muy largo, más que voy a estar un poco más expuesta, uso la industrial con una careta o con unos lentes de protección que permiten que caben mis lentes para ver, y si no, utilizo una N95 con una máscara quirúrgica y un visor de protección. Así mismo, pero definitivamente tenemos que acostumbrarnos a mantenerlo. Y además, yo pienso que lo más importante también es el manejo de todo esto. O sea, no estarnos manipulándonos la máscara, quitárnosla, bajárnosla, porque eso ya nos contamina. Entonces, es muy importante ser disciplinados en el manejo de nuestro equipo de protección para que no nos contaminemos. Eso es muy importante. Bueno, Gracias. como sabemos, el tiempo es oro y como que nada, se fueron 2 horas de transmisión. Realmente tenemos una serie de preguntas. Hablan de el doctor Erimario, preguntas sobre el concentrado de plaquetas en quemaduras extensas. El doctor Ronnie Walters, preguntas sobre la cámara hiperbárica. Muchas preguntas sobre lo que es el manejo del pie diabético, etcétera, etcétera. Yo creo que esas preguntas podemos contestarlas fuera de la sala virtual para que las personas que hicieron esas interrogantes se lleven la respuesta de ustedes. Yo quiero terminar con unas palabras. Creo que al final de todo nos han demostrado nuestras panelistas que realmente la mujer es una maravilla hecha por Dios, porque la sensibilidad humana que tienen ustedes para tratar este tipo de pacientes, yo creo que no hay un hombre que la trate como lo hacen ustedes. Esa sensibilidad, esa paciencia, yo creo que merece un aplauso de todos nosotros los cirujanos, y reciban nuestras felicitaciones personales y de todo el grupo de gente que los escuchó. Y yo únicamente pues quiero agradecerle a Biofilm, a la empresa Bionovo, y reiterar mi agradecimiento y nuestra felicitación al doctor Carlos Alvarado Dumas. Y bueno, agradecerles el que nos hayan tomado en cuenta en esta magnífica presentación. Dejo con ustedes a Fernando Cordón, que va a cerrar la charla. Les recuerdo, hay créditos para esto, y les agradecemos a todos los médicos, a todos los estudiantes. Tuvimos más de 450 personas escuchando la conversación. Hay gente del extranjero que nos acompañó en la transmisión. Yo creo que para nosotros esto fue todo un éxito. De nuevo, gracias por su colaboración a los panelistas. Gracias a la empresa Bionovo por tomarnos en cuenta. Y dejo con ustedes a Fernando Cordón. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Marroquín. Me uno a su felicitación. Realmente 2 extraordinarias charlas. Estoy segurísimo que todos nuestros amigos que estuvieron conectados van a darle mucho valor y mucho crédito a las mismas. Personalmente me siento muy halagado como representante de la empresa y como parte del staff ejecutivo, porque tuvimos, como bien dice el doctor Marroquín, un sinnúmero de amigos latinoamericanos, estadounidenses, mexicanos, en fin, de muchos países de la región. Así que muchas gracias a todos. Fue un evento muy interesante y para todos nosotros una gran alegría y una gran satisfacción. Nuevamente agradecer a la Asociación de Cirujanos de Guatemala y al Colegio de Médicos y Cirujanos por el aval y por el apoyo brindado. Y como siempre, pues Bionovo, una empresa de amplio trayectoria en lo que es educación médica continua. Muchas gracias y feliz noche. Y pues los esperamos mañana nuevamente para continuar con este excelente evento que para todos ha sido una gran satisfacción. Aquí pueden ver ustedes en el aviso que tenemos 2 horas crédito por fecha, o sea, 2 para hoy y 2 para quienes también participen mañana.
está el enlace que aparece al pie de esta diapositiva, donde ustedes pueden conectarse y completarlo para que sus horas créditos puedan ser acreditadas, valga la redundancia. Así que los esperamos mañana con este mismo entusiasmo, con mucho cariño y sobre todo pues con todo el deseo de poder compartir información médico-científica de primera calidad. Muchas gracias.